Bienvenidos a Es Tiempo de Sumar, el espacio de la Facultad de Medicina en alianza con UN Televisión, en donde hacemos difusión de los esfuerzos que se realizan desde la Universidad Nacional de Colombia para contrarrestar los efectos del avance de la COVID-19 en nuestro país. Aproximadamente desde el 1 de septiembre, Colombia se encuentra en una nueva fase que se ha denominado nueva normalidad, en la que hemos visto que los establecimientos que duraron aproximadamente 5 meses cerrados han podido abrir sus puertas nuevamente y se han venido recuperando. Y esto se ha sumado también al hecho en que las personas que asisten a estos establecimientos también son más conscientes del uso adecuado de el tapabocas, del lavado de manos y el distanciamiento social. Sin embargo, esta situación nos trae una sensación de falsa seguridad, en la cual las personas empiezan de pronto a relajar más las medidas y de manera indirecta están poniendo en riesgo su salud y la de las personas que las rodean. Para el 10 de noviembre de 2020 ya se habían registrado 1.156.675 casos de COVID-19 en Colombia. El día con más casos confirmados fue el 19 de agosto, con 13.056. El pasado 29 de octubre se reportaron 11.187 nuevos casos, siendo este el día con más reportes desde el primer pico del 19 de agosto. De nuestras rutinas de autocuidado depende que esta cifra no aumente. Recuerda que es tiempo de sumar. Para hablar entonces de la implementación de estos protocolos de bioseguridad y de las estrategias que podemos implementar de manera individual para prevenir los contagios y un posible nuevo pico, tenemos a dos invitadas especiales el día de hoy. Ellas son la profesora Aura Lucía Leal, profesora asociada del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, y la profesora y enfermera Lorena Chaparro. Ella también hace parte del grupo de investigación en cuidado en enfermería del paciente crónico. Bienvenidas y muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ustedes por estar en este espacio. Vamos a empezar entonces nuestra sesión del día de hoy haciéndole una pregunta a la profe Aura Lucía. Profe, hemos visto entonces que desde marzo aproximadamente ya estaban planeados los que iban a ser los protocolos de bioseguridad que íbamos a tener que implementar pues en nuestra vida diaria, pero ahora pues se han visto reflejados también en los establecimientos. Podríamos decir, según la información también que acabamos de ver, que como se ha logrado aplanar esta curva, ¿han servido entonces estos protocolos y estas medidas de bioseguridad? Sergio, buenos días. Claro que sí, es un paquete de medidas global que si ustedes miran, las ha implementado el gobierno desde una muy general y poco a poco han sido implementados nuevos protocolos. Sí han servido porque el objetivo primordial de todas estas políticas es lograr que la disminución en esa velocidad de transmisión que se vio, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, nos hubiera llevado a tener una explosión en la necesidad, por ejemplo, de unidades de cuidado intensivo, de servicios, y que no habríamos podido, por supuesto, llegar a tener la capacidad de afrontar. Entonces, han sido exitosas en la medida en que en esa velocidad en que estamos teniendo, nos hemos podido preparar para que nuestros servicios de salud estén lo mejor adecuados y podamos llegar a tener obviamente la posibilidad de atender a nuestros pacientes si llegaran a requerir la hospitalización y la unidad de cuidado intensivo, y eso es lo que hemos visto. Ese periodo ha permitido esa preparación de nuestros servicios, ha permitido, por supuesto, además, educarnos y tener la posibilidad de tener todos esos protocolos para ir reintegrándonos en las demás actividades. Eso que tú mencionas de ir integrándonos nuevamente en las diferentes actividades es algo que desde el 19 de agosto aproximadamente, cuando empezamos a ver que ya bajaba el pico, lo que se conoce como aplanar esa curva, ¿no? Y desde ahí es que se han venido levantando esas restricciones. Sin embargo, claramente el escenario de un nuevo pico no ha salido de nuestras mentes y quisiera entonces preguntarte, profe, ¿qué recomendaciones hay en esta nueva modalidad en la que pues podemos retomar algunas actividades? ¿Qué recomendaciones le das a la gente para que evitemos un nuevo pico de contagios? Claro, lo primero es no bajar la guardia. Nosotros no podemos pensar que porque estamos, comillas, en un periodo, como dices tú, de aplanamiento o que otros países tienen más, nosotros vamos a estar exentos de eso. El virus es dinámico, estas transmisiones, estas velocidades todavía las estamos aprendiendo a conocer. Entonces, lo primero es, vamos a seguir comportando, es una cuestión de comportamiento,
esperando que logremos de esa manera parar eso, frenar digamos, esos picos. Entonces, no bajamos la guardia. El hecho de que podamos salir, eso está bien, lo vamos a hacer, pero exactamente con la misma responsabilidad. El tapabocas bien colocado, la distancia social, evitar lo que no necesitamos estrictamente, digamos, hacer y que nos genere un riesgo. Nunca, jamás perder de vista que el virus está aquí, como lo dicen en todas las propagandas, el virus no se ha ido. Miren los datos que se presentan a diario. Podemos estar expuestos cuando entremos a espacios más cerrados si bajamos la guardia, si no manejamos las medidas de prevención que ya las hemos conocido desde el comienzo de la pandemia, estar expuestos a un aumento de casos. Eso es una realidad. Entonces, sí vamos esta es nuestra nueva manera de vivir, pero no podemos minimizar el riesgo y saber que el virus sigue aquí y sigue en todo el mundo. Entonces, hagámoslo, pero con responsabilidad y sin perder de vista el riesgo que tenemos. Como dice la profe Aura Lucía, la COVID-19 es real y definitivamente no ha desaparecido. Y es por esto que podríamos estarnos enfrentando a un escenario en el que nosotros o nuestros familiares se contagien por COVID-19. Entonces aprovecho que tenemos a nuestra profesora Lorena Chaparro acá y le pregunto, profe, ¿usted qué recomendaciones nos da en el momento en que de pronto tengamos que aislar a una persona de nuestra casa con COVID-19? Bueno, Sergio, claro que sí, esta es una cosa que hace parte de esa nueva realidad que estamos viviendo. Adecuar el hogar, pues es un llamado que tenemos, pero ese adecuar el hogar implica también en que no separemos 100% de esa persona desde lo afectivo, sino simplemente se tomen medidas desde lo físico. Una de las estrategias es pues ventilar el lugar, especialmente la habitación que tiene la persona con COVID, que está contagiada, que tenga una ventilación adecuada y que en el momento en el que se abran esas ventanas de la habitación, pues tendría que cerrarse la puerta de la habitación para evitar que se desplace el virus por todo el hogar. El distanciamiento de 1 metro, pues hace parte también de esa cultura dentro del hogar. El uso de la mascarilla de la persona contagiada es otra de las estrategias que no se puede eliminar o decir que de pronto estamos dentro del hogar y estamos seguros y no la necesitamos. Se tiene que mantener el uso de la mascarilla tanto de quien tiene la condición de infección como de quien está cuidando. Aquí también tiene que limitarse un poco de las personas que están en contacto directo con esa persona contagiada, especialmente uno, que sea quien más tiene el contacto, y todos los utensilios y los desechos que vaya a tener esta persona, que vaya a derivar la persona contagiada, pues necesitan tener una disposición a través de los utensilios, pues lavarlos muy bien con agua y jabón. Siempre la persona que los retira de la habitación, pues tiene que estar en constante lavado de manos. Y la ropa, pues especialmente lavarla aparte, si es que tiene alguna pues miedo de sentir contagio, de que va a contagiarse por la ropa, pues si quiere hacerlo lo puede lavar aparte, y siempre pues utilizando agua y jabón, que es lo que realmente es efectivo para eliminar el virus. Es importante tener esa cultura del lavado de manos y creo que esto hace parte de todo lo que hagamos siempre después del contacto con el paciente, siempre que tengamos contacto con la cara, siempre que tengamos contacto con superficies que ha tocado la persona contagiada, pues necesitamos hacer un lavado de manos inmediato y pues hace parte ya como del día a día, muchas veces al día. Muy bien, profe, gracias por esa información tan valiosa porque en cualquier momento nos podríamos estar enfrentando a esta situación. Y para también tener en cuenta, es la manifestación del virus una vez uno se contagia. Entonces ahí te pregunto también, profe, desde el momento en que uno queda, digamos, expuesto a la enfermedad, porque tuvo contacto con alguna persona o sospechosa o ya confirmada de COVID-19, ¿cuánto tiempo tarda hasta que yo manifiesto síntomas, así sean leves, ¿no? Porque recordemos que la sintomatología no siempre va a ser la misma y es por eso entonces que también se puede pensar que la persona con la que yo tuve contacto, pues no estaba contagiada, no, aparentemente no tenía COVID-19, pero desde el momento en que uno se expone hasta el momento en que yo empiezo a tener alguna manifestación, así sea mínima de la enfermedad, más o menos cuánto tiempo pasa, profe. Y también es importante, y aprovecho de una vez lo pregunto,
¿Cuánto tiempo pasa entonces para que yo sea el que empiece a ser un foco de contagio? Bueno, en tiempos es importante mencionar que hay unos días, los primeros 2 días puede ser una persona que tuvo contacto con el paciente infectado y puede ser transmisor sin tener los síntomas. Se estima que al menos los 2 primeros días eso sucede. El periodo de incubación está entre 3 y 7 días, lo que hace que ya tengamos aquí alrededor de 9 a 10 días en donde necesitamos una persona que no tenga contacto directo con muchas personas que pueda generar este contagio. Y los síntomas es un punto crítico para poder identificar y acudir al servicio de salud para realizar las pruebas. Sin embargo, pues es recomendable que la persona tenga esos mínimo 10 días en aislamiento preventivo para poder evitar el contagio a otras personas y dispersar el virus. Y pues después de estos 10 días, esperar al menos unos 4 días donde se limite ese movimiento social en la comunidad para que garanticemos que se evite la transmisión. Muy bien, esa parte es clave, profe. Entonces, voy a pasar de nuevo con el profe Aura Lucía y voy a aprovechar que es la segunda vez que nos acompaña en este programa. Le voy a decir, profe, tanto que hablamos del uso adecuado del tapabocas, que tiene que cubrir nariz y boca y que tiene que llegar hasta acá el mentón, ¿tú nos puedes demostrar realmente cómo es que se usa? Claro que sí, mira, lo primero es que tenemos que tener conciencia de que el tapabocas no es ni un adorno. Yo veo a veces por la calle a la gente que cree que con lo que tú decías de la falsa seguridad, con que se pongan cualquier cosa encima ya creen que están protegidos. No, el tapabocas debe tener ciertas características y antes de ponerlo, ustedes saben, puede ser un tapabocas de tela. En la vida normal, en la persona normal, estos tapabocas deben ser de un material idealmente mínimo de 2 capas, ojalá 3, de un material de algodón, de hilos bien entrelazados que permitan obviamente ejercer su acción tanto de barrera como de filtro, ¿no? Que es la idea. No es recomendable estos tapabocas que son como de vinilos porque primero también uno tiene que respirar adecuadamente, entonces estos a veces que dificultan la respiración o se pegan no son ideales. Si ustedes usan un tapabocas de tela, por ejemplo, el tapabocas no es eterno, el tapabocas hay que lavarlo todos los días, entonces no hay que tener uno, hay que tener varios y se lavan en la casa, como dijo la profe muy bien, el agua, el jabón, no hay ningún problema, le tienen una bolsa o alguna para tenerlo, si lo llegaran a tener para desecharlo, y en este caso, pues como no se desecha, llevarlo a la lavadora. Entonces vamos a cambiarnos nuestros tapabocas con frecuencia. En algunos casos, este está nuevo, por eso lo he tocado, en algunos casos vamos a usar esta mascarilla, que es la que vamos a mirar, y ustedes ven que tiene generalmente un color hacia afuera, que es verde o azul, ¿cierto? O rosado. Eso nos indica que esta parte de afuera es la parte impermeable, que es a prueba de líquidos, que es cuando uno las de aquí hacia el exterior. Entonces siempre nos vamos a fijar y nos ayudan la presencia de estos pliegues que siempre deben ir hacia abajo y además porque muchos tienen estas varillitas de ajuste, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que hay que mirar es eso porque a veces todavía vemos gente que se pone el tapabocas al revés. Entonces, generalmente si tiene color, obviamente es la parte que está hacia afuera, como les decía. En la parte interna tendríamos lo que da contra nuestra boca, que es donde está la parte que absorbe la saliva, las secreciones, y en la mitad, que no lo vemos, que está el filtro. Entonces, siempre debemos, primero que todo, aquí lo toqué para la explicación, pero primero que todo, y no me canso, acá tengo mi gel, si estoy con mis manos limpias, ¿cierto? Visiblemente limpias, si están sucias o tienen material, pues obviamente vamos a usar agüita con jabón, pero si no la tenemos disponible, acuérdense, alcohol, siempre y cuando las manos no estén sucias, 20 a 30 segundos, higiene de manos, colocación del tapabocas, aquí vienen ustedes, están aquí las tiritas, y de una sola lo que vamos a tratar es que vamos a cubrir nariz y boca simultáneamente. Posteriormente nos aseguramos que se cubra el mentón y por último hacemos alguna presión para ajustar aquí el cierre. Entre más hermético quede el tapabocas, muchísimo mejor. Entonces vamos a mirarlo así, ¿cierto? Tenemos así,
Vamos a ver. Muy bien. Aquí bajamos, perdón que estoy hablando, no se debería hacer. Bajamos hasta aquí, ajustamos adecuadamente, ¿cierto? Y posteriormente hacemos nuevamente nuestra higiene de manos, que no se puede olvidar absolutamente nunca, ¿listo? Cuando necesitemos quitarlo, simplemente lo retiramos, ¿cierto? Y lo vamos a depositar en la bolsa o doble bolsa de basura, no tiene que ser una bolsa roja, una bolsa común y corriente, y lo vamos a desechar. Estos tapabocas, lo voy a colocar a desechar acá, estos tapabocas en general son de uso único, por eso se llaman desechables. Uno lo puede tener, por ejemplo, en una jornada de trabajo, en una oficina, pero si ustedes comienzan a hablar y se humedece el tapabocas o lo ven dañado o lo ven sucio, deben retirárselo primero. Higiene de manos, retiro del tapabocas, higiene de manos nuevamente. Eso es como si el tapabocas tiene tiritas, que yo no los tengo, pues lo que ustedes tienen que hacer es lo mismo, siempre asegurarse que las tiras van a quedar perfectamente colocadas en los dos espacios, generalmente uno aquí, el otro aquí, para que aseguren qué es lo que queremos, al máximo disminuir la probabilidad de que queden espacios, ¿cierto? Que quede lo más cerrado, siempre nariz, boca, mentón, y ojalá, si es posible, asegurar aquí, especialmente los que usamos gafas, que se nos empañan, entonces tenemos que asegurar que va a quedar aquí un sello para que podamos usar las gafas encima. Bueno, profe, pues muchísimas gracias por esa explicación. Entonces, uno llega con el tapabocas bien puesto a los locales comerciales, ¿verdad? Y uno ve entonces que ya han corrido y han comprado un montón de termómetros infrarrojos o ya dispositivos un poco más sofisticados que le toman uno la temperatura cuando va entrando a estos locales comerciales. Pero yo me pregunto realmente qué tan efectivo es la toma de temperatura, ¿sí? Y por otro lado, también los tapetes. Hemos visto que como parte de los protocolos han puesto tapetes llenos de alcohol o hipoclorito en el cual uno se tiene que desinfectar los zapatos. ¿Qué tan efectivas son esas dos medidas ahorita en esta fase de retorno a actividades comerciales? Pues mira, lo primero que hay que recordar es que todos los establecimientos que toman estas medidas lo hacen además porque se deben seguir unas normas nacionales. Hay que cumplir la normatividad, está protocolizado y lo debemos hacer. ¿Qué pasa con esta? Digamos, cuando uno mira en la gama de los riesgos, y eso es lo que es más importante, uno no puede pensar que porque pasa un zapato, y más que todo, sí es cierto, el virus sobrevive en las superficies, eso ya lo sabemos, y dependiendo de la superficie puede durar horas hasta días. Entonces, digamos que el concepto, y además mucha gente tose y escupe y cae digamos, a las calles, al pavimento. Entonces, en ese concepto, todo lo que sea higiene, limpieza de pisos, de superficies, incluyendo los zapatos, pues en ese sentido es plausible, pero que uno con eso frene la transmisión zapato, nariz, pues eso ya es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que estas medidas enmarcadas? Primero, porque están en los protocolos nacionales y debemos seguirlas desde ese punto de vista. Pero lo que no podemos permitir es creyendo que haciendo esto ya estamos cubriendo todos los riesgos, y lo más importante, donde tenemos que centrarnos, es en lo de siempre que decía la profe. Debemos mantener nuestras distancias cuando entramos a algún estado, se nos olvida a veces, ¡pum!, siempre la distancia. Debemos tener nuestra protección de buen tapabocas. Se me olvidó decirles, se nos olvida y cogemos y no lo tocamos. No, señores, si ustedes por alguna circunstancia tienen que tocar lo que les cayó, o eso, higiene de manos, nuevamente el tapabocas no hay que tocarlo, ¿cierto? En los sitios mantener la desinfección de las superficies más tocadas y la higiene de manos. Entonces, si bien están en ese protocolo, yo no conozco estudios que digan el impacto que ha tenido, digamos, o el control que tienen de los termómetros, el impacto, probablemente esto no lo dirá el tiempo y evaluarán las medidas, pero por ahora lo que yo quiero dar el mensaje, lo estamos haciendo, además crea como esa cultura del cuidado, y eso también es importante, la profe que es experta más en eso del cuidado, eso nos da también como esa disciplina de no entrarnos como locos y no sabe que tiene que parar, le tienen que tomar la temperatura, pero eso yo para mí lo veo enmarcado más dentro de un protocolo general, pero para mí nunca es lo más importante, no es la medida primordial, es algo más también de educación, de cultura y de una vigilancia acorde a unas normas nacionales.
pero no debemos darle el peso mayor y dejar de hacer lo más importante, que es las medidas básicas que ya hemos mencionado aquí. Excelente, listo. Entonces, ya habiendo revisado los protocolos de bioseguridad generales, como tú nos dices, vamos a hablar entonces un poco acerca de los protocolos que al momento de su implementación ya van a ser un poco más especiales o más específicos. Y entonces le paso la pregunta a la profe Lorena, ¿por qué los establecimientos nocturnos y los bares, discotecas no han abierto? Eso por un lado. Pero también, hablando todo esto de los protocolos de bioseguridad, ¿cuáles serían los posibles protocolos que hay que implementar en estos establecimientos para poder volver allá a hacer nuestras actividades recreativas? Bueno, en los escenarios, volvemos al punto de mirar los escenarios de manera integral en todo espacio donde nosotros estemos conviviendo. Y pues si la pregunta directa es sobre los bares, que no es mi especialidad, pero pensemos que este es un escenario de convivencia de las personas, pues necesitamos muy seguramente que adaptar, como mencionaba la profe Aura, todos estos protocolos, pero volvemos a tener conciencia, necesitamos hacer conciencia de otras actividades que vayamos a desarrollar o que necesitamos desarrollar como parte del autocuidado. Siempre el lavado de manos, siempre el uso de la mascarilla, siempre mantener ese distanciamiento y si no, pues de manera muy respetuosa pedir a quien está a cargo de estas instalaciones para que por favor pueda tomar las medidas necesarias o incluso pues si nosotros también somos agentes de cambio y podemos hacer el llamado a las autoridades para que puedan vigilar mejor estos lugares que de pronto no cumplan con los requisitos establecidos en los protocolos. Entonces, creo que los espacios de convivencia son necesarios, necesitamos interactuar, pero tenemos que mantener y ir con una conciencia y una filosofía de que quiero protegerme yo, pero también debo proteger y tengo una misión de proteger al otro. Y mis actitudes y mis actividades de protección pues van a ayudar e impactar a ese otro en cualquier escenario, incluidos estos espacios de convivencia. Bueno, muchas gracias por esa recomendación, profe. Y te voy a hacer una pregunta y que va, digamos, un poco en vía personal, pero también en nombre de mis compañeros. Y es que ahorita vamos a retornar a actividades clínicas. Entonces, ¿qué recomendaciones se les puede dar al personal de salud y en este caso, pues a los estudiantes también de las áreas de la salud al momento de regresar a las casas para no poner en riesgo, digamos, el contagio a nuestros familiares y las personas con las que convivimos? Bueno, el retorno de las prácticas es algo necesario porque realmente nosotros que estamos en la formación como profesionales, pues tenemos una labor que es desempeñar desde estudiantes y posteriormente, rápidamente también tenemos que salir a ejercer, tenemos que llevar ese talento humano disponible al sistema de salud en estos momentos de contingencia, porque esto no es solamente 2020, sino vienen unos meses un poco difíciles y necesitamos ese recurso humano. Lo primero es entender que esa actitud debe ser siempre en el marco de los protocolos, de entender esa filosofía de lo que es el acúmulo de actividades, no solamente el lavado, no solamente la mascarilla, y especialmente en el caso de la vestimenta, pues muy seguramente tenemos que tomar medidas adicionales, pues separar si tenemos miedo de pronto de contagiar, aquí hay una actitud, ese miedo lo que nos puede hacer que cometamos errores. Entonces, si queremos disminuir esa sensación de miedo, pues tomemos algunas actividades o decisiones frente a la separar nuestra ropa para poder evitar que las personas de la familia se contagien, lavar la parte si lo necesita y pues es la recomendación, tener una vestimenta pues diferente a la que tenemos en el hospital para podernos trasladar del hospital al hogar y muy importante pues siempre estar en constantemente haciendo el reporte de los síntomas que se van presentando, porque ya lo mencionamos frente a los días de incubación del virus, de manifestación de los síntomas y cada día puede ser algo diferente que se presente en ese día a día del retorno a las prácticas. Entonces es muy importante no sentir que es una obligación, sino que realmente lo que queremos es protegerlos a ustedes, en el caso de los estudiantes, y proteger también a los usuarios que son nuestro objeto de cuidado, nuestro sujeto de cuidado.
Bueno, muchísimas gracias por esa recomendación. Sin duda la tendremos en cuenta en este retorno de prácticas que, como tú mencionas, es vital para nuestra formación académica, pero también para los aportes que se hacen desde la universidad hacia el país. En ese sentido, vamos con la última pregunta y es a la profe Aura Lucía. Profe, ¿cuánto es realmente suficiente jabón? ¿Qué pasa si yo solo me echo antibacterial y no me lavo las manos? Brevemente recordemos estos conceptos que son claves, más que todo en nuestro programa de Es Tiempo de Sumar. Muy bien, bueno, el agua y el jabón seguirán siendo la primera herramienta. Cualquier jabón en nuestra casa lo tenemos, idealmente pues jabón líquido, porque jabón estos sólidos sabemos que son muy complicados porque son más posibles de que se contaminen. Pues jabón líquido y agüita común y corriente. ¿Cómo lo debemos hacer? Siempre siguiendo el protocolo, que implica que siempre tengamos cubiertas absolutamente todas nuestras superficies, ¿cierto?, de la mano, y los tiempos de lavado van más entre 40 y 60 segundos con agua y jabón, que la vamos a preferir en todos los escenarios, porque además pues quita el mugre, nos deja las manos limpias y hace barrido de microorganismos. En el medio también tenemos la oportunidad de tener estos alcoholes, ¿cierto? Esto es alcohol que tiene que tener entre el 60 y el 90%, de más o menos es el rango, con una glicerina, ¿cierto? Este se puede usar, los tiempos son más cortos, es 30 segundos más o menos, 20 a 30 segundos, siguiendo los mismos procedimientos, pero no lo podemos utilizar si las manos están sucias, si tienen materia orgánica, porque se inactiva. Entonces la condición de usar el gel antibacterial, que es muy bueno cuando no podemos tener acceso al agua y el jabón, por ejemplo, en nuestra rutina diaria, cada 2 minutos, cada segundo no podemos estar yendo al lavamanos, pero las manos están limpias, lo que hacemos, por ejemplo, cuando vemos a nuestros pacientes que solamente estamos haciendo determinadas acciones, podemos usar el alcohol gel, ¿cierto? Y hacer nuestra higiene de manos, como se denomina, teniendo el alcohol es excelente para matar bacterias, para matar virus, pero hay que saberlo utilizar, el tiempo adecuado, el producto indicado, pero que las manos no estén visiblemente sucias, y hay que usarlo con frecuencia porque la acción dura 3 minutos más o menos. Entonces, por eso es que cada rato les estamos diciendo, no es que yo lo hice a las 7 de la mañana y ya, no, hay que hacerlo continuamente. Entonces, eso es lo más importante. Es excelente, nada, el agua del jabón es lo que hay que hacer, y es una medida tan barata y tan buena, y el alcohol sigue siendo muy bueno, es excelente en ciertos escenarios donde no podemos tener acceso al agua y el jabón, siempre y cuando nuestras manos no estén visiblemente sucias. ¿Quieres celebrar un cumpleaños? ¿Una fiesta de disfraces? ¿Un paseíto? Ten en cuenta que las reuniones con más de 5 personas pueden ser una conducta de riesgo. Mejor cuídate, que ya vendrán tiempos mejores. Recuerda que es tiempo de sumar. Bueno, pues quiero agradecerles de forma especial a la profe Lorena Chaparro y a la profe Aura Lucía por acompañarnos en este espacio de Es Tiempo de Sumar. Y a quienes nos están viendo, gracias por acompañarnos también. No olviden compartirnos en las redes sociales con el hashtag Es Tiempo de Sumar, este espacio que surge desde la Facultad de Medicina gracias a UN Televisión, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Hasta luego, gracias por la invitación, síganse cuidando muchísimo y vamos a poder salir adelante seguramente, como lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao, hasta luego. Hasta luego.